descubrí lo que un nahual hace con los cuerpos humanos. Un hallazgo macabro sobre un nahual. Lo que vi aquella noche en las montañas de Veracruz debería haber permanecido oculto para siempre. Debería haber guardado silencio. Debería haber permitido que el misterio muriera conmigo. Pero ahora, al final de mi vida, siento que este conocimiento es demasiado importante, demasiado extraordinario para llevármelo a la tumba. Me llamo Miguel Ángel Reyes y soy antropólogo especializado en culturas indígenas mesoamericanas. Durante 32 años he dedicado mi existencia al estudio de las tradiciones prehispánicas que sobreviven en las comunidades rurales de México. He documentado rituales olvidados, he traducido códices antiguos, he excavado sitios ceremoniales que permanecieron ocultos durante siglos. Pensaba que había visto todo lo que estas culturas podían ofrecer, que mi comprensión sobre sus mitos y leyendas era completa y académicamente sólida. Estaba completamente equivocado. La historia que estoy a punto de contarles comenzó el 22 de septiembre de 2016, cuando recibí una llamada que cambiaría para siempre mi percepción sobre los límites entre la mitología y la realidad. Era de la doctora Patricia Mendoza, directora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, con quien había colaborado en varios proyectos de investigación durante los años anteriores. Su voz sonaba tensa, casi temerosa, algo completamente inusual en una académica tan rigurosa y racional como ella. Me dijo que necesitaba mi experiencia inmediatamente para algo que habían descubierto en la Sierra Norte de Veracruz, específicamente en la región de Papantla, cerca de las zonas arqueológicas totonacas. No quiso darme detalles por teléfono, solo insistió en que era urgente, que lo que habían encontrado desafiaba toda lógica científica y que necesitaban a alguien con conocimiento profundo sobre las tradiciones relacionadas con los nahuales. Esa palabra me erizó la piel inmediatamente. Nahual. Durante toda mi carrera había estudiado las referencias a estos seres en códices prehispánicos, en testimonios coloniales, en las historias que los ancianos indígenas todavía contaban en voz baja cuando creían que nadie más escuchaba. Los nahuales son descritos en la tradición mesoamericana como brujos o chamanes que poseen la capacidad de transformarse en animales, generalmente jaguares, coyotes o águilas. Pero dependiendo de la región y la comunidad específica, las historias varían dramáticamente. Algunos los describen como protectores espirituales, otros como entidades malévolas que roban energía vital, y algunos más como seres que existen en un estado intermedio entre lo humano y lo animal, entre lo vivo y lo muerto, entre este mundo y otros planos de existencia que nuestra ciencia moderna no reconoce. Llegué a Papantla 36 horas después de aquella llamada. La ciudad estaba envuelta en la típica humedad tropical de la región, con nubes bajas que se enganchaban en las copas de los árboles y creaban una atmósfera densa, casi opresiva. La doctora Mendoza me esperaba en el hotel junto con otros 2 miembros de su equipo de investigación. Su rostro mostraba señales de falta de sueño, ojeras profundas y una tensión en la mandíbula que revelaba el estrés acumulado. Cuando finalmente nos sentamos en privado y me explicó lo que habían encontrado, entendí perfectamente por qué estaba tan alterada. 3 semanas antes, un grupo de campesinos que trabajaban en una zona de cultivo de vainilla en las estribaciones de la sierra había reportado algo extraordinario. Durante varios días consecutivos, justo antes del amanecer, habían escuchado sonidos extraños provenientes del bosque cercano. No eran los sonidos típicos de animales salvajes que cualquier persona familiarizada con la selva reconocería inmediatamente. Eran vocalizaciones que parecían mezclar gruñidos animales con algo más estructurado, algo que sonaba casi como palabras o cantos, pero en un lenguaje que ninguno de ellos podía identificar. Inicialmente, los campesinos habían atribuido estos sonidos a jaguares, que aunque raros en la región, todavía existían en las partes más remotas de la sierra. Pero cuando uno de ellos, un hombre llamado Ernesto Valenzuela, que había sido cazador durante 40 años y conocía cada sonido del bosque, decidió investigar personalmente, lo que encontró lo dejó paralizado de terror.
Siguiendo los sonidos hasta un claro pequeño rodeado de árboles antiguos, había presenciado algo que su mente se negaba a procesar como real. Una figura, enorme y cubierta de pelo oscuro, caminaba erguida como humano pero con proporciones completamente equivocadas, brazos demasiado largos, hombros demasiado anchos, una cabeza que parecía felina pero con rasgos que no correspondían exactamente a ningún animal conocido. La criatura, porque Ernesto se negaba a llamarla de otra forma, estaba realizando algún tipo de ritual alrededor de algo que yacía en el suelo del claro. Cuando Ernesto se acercó más, oculto detrás de un tronco caído, pudo ver que lo que yacía en el centro del claro era un cuerpo humano. Un hombre vestido con ropa de trabajo, completamente inmóvil, claramente sin vida. Y la criatura no estaba atacándolo ni consumiéndolo como haría un depredador natural. Estaba colocándolo cuidadosamente en una posición específica, con los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza orientada hacia el este, rodeándolo de objetos que Ernesto no pudo identificar desde su posición oculta, pero que parecían ser ofrendas ceremoniales. La criatura emitía esos sonidos extraños mientras trabajaba, sonidos que Ernesto juró que parecían oraciones o lamentos, como si estuviera cumpliendo un deber sagrado que le causaba un dolor profundo. Ernesto huyó del lugar tan rápido como pudo sin hacer ruido. Regresó a su comunidad y reportó lo que había visto. Naturalmente, muchos no le creyeron, atribuyendo su historia al shock de encontrar un cadáver, o quizás a haber consumido hongos alucinógenos que crecen abundantemente en la región. Pero cuando las autoridades locales organizaron una expedición al sitio que Ernesto describió, encontraron exactamente lo que él había reportado. El cuerpo de un hombre que había sido identificado posteriormente como Rodrigo Pantaleón, un recolector de café de 53 años que había desaparecido 6 días antes mientras trabajaba solo en su parcela. No había señales de violencia, no había heridas visibles, no había indicios de ataque por animales. Simplemente parecía haber fallecido de causas naturales, quizás un infarto cardíaco fulminante, y luego alguien o algo había encontrado su cuerpo y lo había colocado en esa posición ceremonial específica. Pero lo más inquietante no era el cuerpo en sí, sino el patrón que comenzó a emerger cuando las autoridades investigaron casos anteriores. En los últimos 15 años, al menos 18 personas habían sido encontradas muertas en circunstancias similares en esa región específica de la sierra. Todas habían fallecido aparentemente por causas naturales mientras estaban solas en el bosque, recolectando plantas medicinales, buscando leña o simplemente caminando por senderos remotos. Y todas habían sido encontradas en la misma posición ritual, con los brazos cruzados, la cabeza orientada hacia el este, rodeadas de objetos que incluían semillas de maíz, ramas de copal, pequeñas figuras talladas en madera y, en algunos casos, garras o colmillos de animales que no correspondían a ninguna especie local. Las autoridades habían atribuido estos hallazgos a rituales funerarios realizados por familiares que seguían tradiciones antiguas, aunque ninguna familia jamás admitió haber colocado a sus muertos en esas posiciones ni haber dejado esas ofrendas específicas. La doctora Mendoza y su equipo habían sido contactados 2 semanas después del incidente de Ernesto para realizar un análisis antropológico de los objetos encontrados alrededor del cuerpo más reciente. Lo que descubrieron los dejó profundamente perturbados. Los objetos no correspondían a ninguna tradición funeraria documentada de las culturas totonaca, náhuatl o huasteca de la región. Eran una mezcla extraña de elementos ceremoniales de diferentes períodos históricos, algunos claramente prehispánicos, otros que parecían incorporar simbolismo colonial temprano, y otros que eran completamente únicos, sin paralelos en ningún registro arqueológico conocido. Era como si alguien hubiera estado observando prácticas funerarias humanas durante siglos, absorbiendo elementos de diferentes culturas y períodos y creando su propio sistema ritual único que honraba a los muertos según una comprensión que no era completamente humana. Esa primera noche en Papantla, mientras revisaba las fotografías y reportes que la doctora Mendoza había compilado,
Sentí que algo fundamental en mi comprensión del mundo estaba comenzando a desmoronarse. La evidencia era demasiado consistente, demasiado específica para ser descartada como folclore o superstición. Había un patrón real, medible, documentado a lo largo de décadas, y lo más perturbador era que los relatos sobre nahuales en esta región específica que yo había registrado durante mis investigaciones anteriores mencionaban exactamente este tipo de comportamiento. Los ancianos totonacas hablaban de un guardián de los muertos, un ser que no era completamente animal ni completamente humano, que caminaba entre los mundos y cuya función sagrada era encontrar a aquellos que fallecían solos en la montaña y asegurarse de que sus espíritus pudieran transitar apropiadamente al siguiente mundo. Decidimos organizar una expedición de vigilancia nocturna al área donde Ernesto había presenciado el ritual. No era una decisión fácil ni segura, pero como científicos necesitábamos evidencia directa, no solo testimonios de segunda mano y análisis de objetos ceremoniales. La doctora Mendoza coordinó con las autoridades locales para obtener los permisos necesarios y contrató a Ernesto Valenzuela como guía, ya que él era el único que conocía exactamente la ubicación del claro y los caminos para llegar sin perderse en la densidad del bosque. También incluimos en el equipo a 2 guardabosques experimentados que conocían la región íntimamente y que, aunque escépticos sobre la naturaleza de lo que podríamos encontrar, estaban dispuestos a acompañarnos por seguridad. Partimos al anochecer del 26 de septiembre, cada uno cargando mochilas con equipo de documentación, cámaras con lentes de visión nocturna, grabadoras de audio de alta sensibilidad, linternas potentes que mantendríamos apagadas hasta que fuera absolutamente necesario usarlas, y provisiones suficientes para pasar la noche completa en el bosque si era necesario. Ernesto nos guió por senderos que apenas eran visibles, caminos que solo alguien que había pasado décadas en estas montañas podría reconocer. La vegetación se volvía cada vez más densa mientras ascendíamos, con lianas colgando de árboles centenarios y el aire volviéndose más frío y húmedo con cada metro de elevación ganado. Después de casi 2 horas de caminata, Ernesto se detuvo y señaló hacia adelante. Habíamos llegado al área general donde había presenciado el ritual 3 semanas antes. Establecimos nuestro punto de observación en una zona elevada que nos daba una vista clara del claro principal, mientras permanecíamos ocultos detrás de vegetación densa. Verificamos que todos nuestros equipos funcionaran correctamente. Ajustamos las cámaras para capturar imágenes con la luz ambiental mínima y nos preparamos para lo que podría ser una noche larga y probablemente infructuosa. Después de todo, las probabilidades de presenciar exactamente lo que Ernesto había visto eran estadísticamente muy bajas. Las primeras 4 horas pasaron en silencio absoluto, interrumpidas solo por los sonidos normales del bosque nocturno. Insectos zumbando, el llamado ocasional de lechuzas, el crujido de ramas cuando algún animal pequeño se movía entre la maleza. Estábamos comenzando a resignarnos a que esta primera noche de vigilancia no produciría nada significativo, cuando, aproximadamente a las 2 de la madrugada, los sonidos del bosque cambiaron abruptamente. Fue sutil al principio, como si el volumen general del ambiente hubiera disminuido ligeramente. Los insectos dejaron de zumbar, las lechuzas dejaron de llamar, incluso el viento pareció detenerse. Era el tipo de silencio antinatural que precede a algo importante, cuando los animales del bosque detectan la presencia de un depredador mayor y se congelan instintivamente. Entonces lo escuchamos, ese sonido que Ernesto había descrito, pero que ninguno de nosotros había creído completamente hasta ese momento. Era profundo, resonante, emanando de algún lugar en la oscuridad más allá del claro. No era exactamente un rugido, tampoco era un aullido. Era algo intermedio, con modulaciones que subían y bajaban en patrones que sonaban deliberados, casi como si estuvieran comunicando algo específico. Y debajo de esos sonidos animales había algo más, algo que nuestra mente racional se negaba a aceptar, pero que nuestros oídos no podían negar. Eran sílabas, fonemas,
la estructura básica de un lenguaje, aunque no correspondía a ningún idioma humano que yo hubiera escuchado en 3 décadas de trabajo de campo con comunidades indígenas. La doctora Mendoza activó la cámara de visión nocturna, apuntándola hacia la dirección de donde provenían los sonidos. En la pequeña pantalla pudimos ver el claro iluminado en tonos verdosos característicos de la tecnología infrarroja. Durante varios minutos no vimos nada excepto árboles y vegetación inmóvil. Pero entonces, en el borde derecho de la pantalla, algo se movió. Era grande, definitivamente más grande que cualquier animal que debería existir en estos bosques. Se movía entre los árboles con una fluidez que parecía imposible para algo de ese tamaño, deslizándose entre troncos estrechos sin hacer ruido perceptible, sin romper ramas ni perturbar la vegetación de formas que dejaran rastros obvios. Cuando finalmente emergió completamente en el claro, todos nosotros contuvimos el aliento simultáneamente. La cámara capturaba su forma con claridad suficiente para confirmar que esto no era un oso, no era un jaguar, no era ningún animal catalogado por la zoología moderna. Caminaba erguido sobre 2 piernas, con una postura que era vagamente humanoide, pero con proporciones completamente equivocadas. Medía fácilmente más de 2,5 metros de altura, con brazos que colgaban hasta casi las rodillas, terminando en manos que parecían tener dedos largos y articulados. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo denso, que en la visión infrarroja aparecía como una masa oscura uniforme. La cabeza era lo más perturbador, grande y redondeada, pero con un hocico pronunciado que sugería características felinas, aunque los ojos, cuando ocasionalmente reflejaban la luz ambiental, brillaban con una intensidad que no era completamente animal. Y entonces vimos lo que llevaba. En sus brazos, sostenido con un cuidado extraordinario que era imposible malinterpretar, había un bulto envuelto en lo que parecía ser una manta o tela. Por el tamaño y la forma, todos comprendimos inmediatamente que era un cuerpo humano. La criatura se arrodilló en el centro del claro, exactamente donde Ernesto había descrito haber visto el ritual anterior. Comenzó a desenvolver cuidadosamente el cuerpo, revelando a una persona vestida con ropa de campesino, claramente sin vida, con la palidez característica de alguien que había fallecido recientemente. La criatura trabajaba con una ternura que era completamente incongruente con su apariencia aterradora, ajustando la posición del cuerpo con movimientos lentos y deliberados, asegurándose de que la cabeza estuviera cómoda, de que los brazos estuvieran cruzados apropiadamente sobre el pecho. Luego comenzó a colocar objetos alrededor del cuerpo. De algún lugar que no podíamos ver claramente en la oscuridad, sacó semillas que esparció en un patrón circular, ramas de una planta aromática que incluso desde nuestra distancia podíamos identificar como copal por su olor distintivo, pequeñas figuras talladas que colocó junto a la cabeza del difunto, y finalmente, algo que brilló brevemente cuando capturó un rayo de luz lunar que penetraba el dosel del bosque, lo que parecía ser una piedra verde pulida, probablemente jade, que colocó directamente sobre el corazón del fallecido. Mientras realizaba cada una de estas acciones, la criatura emitía esos sonidos modulados, esa combinación imposible de gruñidos animales y fonemas estructurados que sonaban como oraciones o cantos fúnebres. El ritual completo duró aproximadamente 20 minutos. Cuando la criatura finalmente terminó, se quedó arrodillada junto al cuerpo durante varios minutos más, completamente inmóvil, excepto por lo que parecía ser respiraciones profundas que hacían subir y bajar sus hombros masivos. Era un momento de duelo, de despedida, tan claro y emotivo que incluso a través de la distancia y la diferencia de especies, todos nosotros lo sentimos visceralmente. Esta no era una criatura malévola, no era un depredador cazando humanos, era un guardián cumpliendo un deber sagrado, honrando a un muerto que de otra forma hubiera permanecido solo y sin ritos en la vastedad del bosque. Entonces, sin ninguna advertencia, la criatura giró su cabeza directamente hacia nuestra posición oculta. No habíamos hecho ningún sonido,
No nos habíamos movido, habíamos sido extremadamente cuidadosos con cada respiración y cada ajuste mínimo de posición. Pero de alguna forma había detectado nuestra presencia. Sus ojos brillaron en la oscuridad, reflejando luz que no debería estar allí, y durante un momento que pareció extenderse eternamente, nos observó directamente, no con hostilidad, no con miedo, sino con algo que solo puedo describir como evaluación profunda. Estaba midiendo quiénes éramos, qué intenciones teníamos, si representábamos una amenaza para este lugar sagrado o para su deber ancestral. Ninguno de nosotros se atrevió a moverse. Ernesto murmuraba oraciones en totonaco, un susurro casi inaudible de súplicas a sus ancestros. La doctora Mendoza mantenía la cámara firmemente enfocada, aunque sus manos temblaban visiblemente. Yo me encontré conteniendo la respiración, sintiendo que estábamos en presencia de algo que la humanidad había olvidado hace mucho tiempo, un vestigio de una era cuando los límites entre especies, entre mundos, entre lo físico y lo espiritual, eran más permeables y menos definidos de lo que nuestra ciencia moderna insiste que deben ser. Después de lo que probablemente fueron solo 30 segundos, pero se sintió como una eternidad, la criatura finalmente apartó su mirada. Se puso de pie con una gracia fluida que desafiaba su tamaño masivo. Dio una última mirada al cuerpo que había preparado tan cuidadosamente y luego desapareció entre los árboles con la misma fluidez silenciosa con la que había llegado. El bosque permaneció en silencio absoluto durante varios minutos más antes de que gradualmente los sonidos nocturnos normales comenzaran a regresar. Los insectos reanudaron su zumbido. Una lechuza llamó en la distancia. El viento se movió suavemente entre las hojas superiores de los árboles. Permanecimos en nuestra posición hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Ninguno de nosotros queriendo moverse prematuramente. Ninguno de nosotros seguro de que la criatura realmente se había ido. Cuando finalmente la luz fue suficiente para ver sin equipos especiales, descendimos cuidadosamente hacia el claro. El cuerpo estaba exactamente donde la criatura lo había colocado, rodeado de las ofrendas ceremoniales que habíamos visto depositar. La doctora Mendoza verificó pulso y respiración, confirmando lo que ya sabíamos, que esta persona había fallecido, probablemente varias horas antes de que la criatura la trajera aquí. Revisamos los bolsillos del difunto buscando identificación y encontramos una cartera vieja con documentos que identificaban al hombre como Sebastián Mora Cruz, de 61 años, residente de un poblado pequeño a unos 15 kilómetros de distancia. Contactamos a las autoridades locales usando nuestros radios, reportamos el hallazgo del cuerpo y esperamos su llegada mientras documentábamos meticulosamente todo lo que había en el claro. Las fotografías que tomamos, las mediciones que registramos, las muestras de las plantas y objetos ceremoniales que recolectamos, todo concordaba perfectamente con los patrones que habíamos identificado en los 18 casos anteriores. Pero ahora teníamos algo más, algo que ningún investigador anterior había logrado obtener. Teníamos evidencia visual directa, capturada por cámaras de visión nocturna. Teníamos grabaciones de audio de los sonidos que la criatura hacía durante el ritual. Teníamos el testimonio coherente de 5 testigos capacitados que habían presenciado simultáneamente el mismo evento imposible. Durante las semanas siguientes, nos enfrentamos al dilema más difícil de nuestras carreras académicas. Teníamos evidencia de algo extraordinario, evidencia que podría revolucionar completamente nuestra comprensión sobre lo que es posible en este mundo, sobre qué otros seres inteligentes podrían compartir este planeta con nosotros, sobre la validez de tradiciones indígenas que la ciencia occidental había descartado durante siglos como simple superstición. Pero también comprendíamos las consecuencias inevitables de hacer pública esta evidencia. La región sería invadida por investigadores, cazadores, curiosos, medios de comunicación sensacionalistas. La criatura sería perseguida, probablemente capturada o asesinada en el proceso. Su función sagrada sería interrumpida permanentemente. Los lugares donde realizaba sus rituales serían profanados y convertidos en atracciones turísticas,
o sitios de estudio científico frío e impersonal. Sostuvimos múltiples reuniones con las comunidades totonacas de la región, particularmente con los ancianos que guardaban las tradiciones más antiguas. Ellos nos confirmaron lo que ya sospechábamos. Conocían sobre el guardián desde tiempos inmemoriales. Sus abuelos les habían hablado sobre él, y los abuelos de sus abuelos antes de eso, en una cadena ininterrumpida de conocimiento oral que se extendía mucho más allá de lo que los registros escritos podían documentar. Lo llamaban en totonaco, con un nombre que aproximadamente se traduce como el que honra a los solitarios, y su función era exactamente lo que habíamos presenciado: encontrar a aquellos que fallecían solos en las montañas y darles los ritos que aseguraran que sus espíritus pudieran descansar apropiadamente. Los ancianos nos suplicaron que mantuviéramos el secreto. Nos explicaron que el guardián no era una amenaza, que nunca había dañado a nadie vivo, que su presencia en realidad protegía a las comunidades al asegurar que incluso aquellos que morían en circunstancias solitarias recibieran honor y dignidad. Nos dijeron que revelar su existencia al mundo exterior solo traería destrucción, no solo para el guardián, sino para el equilibrio sagrado que había existido durante generaciones entre las comunidades humanas y este ser ancestral. Nos recordaron que no todo conocimiento necesita ser compartido públicamente, que algunas verdades sirven mejor a la humanidad permaneciendo protegidas por aquellos pocos que fueron privilegiados de conocerlas directamente. Después de deliberación profunda y dolorosa, tomamos una decisión. Reportaríamos oficialmente que habíamos investigado los casos de muertes en circunstancias inusuales, que habíamos determinado que las personas habían fallecido por causas naturales y que las ofrendas ceremoniales encontradas con los cuerpos eran parte de tradiciones funerarias indígenas locales que merecían respeto y protección. Las grabaciones de video y audio que habíamos capturado serían guardadas en archivos sellados, accesibles solo con permisos especiales y solo para propósitos de investigación antropológica seria. Las coordenadas exactas de los sitios donde ocurrían los rituales serían clasificadas. Y todos nosotros, los 5 testigos de aquella noche extraordinaria, guardaríamos silencio sobre los detalles específicos de lo que habíamos presenciado. Han pasado 8 años desde aquella noche en el bosque. Las desapariciones en la región han continuado ocasionalmente, aproximadamente 1 o 2 por año, siempre personas que fallecen solas de causas naturales mientras trabajan en áreas remotas, y siempre son encontradas en la misma posición ritual, preparadas con el mismo cuidado, honradas con las mismas ofrendas. El guardián continúa su labor ancestral, desconocido para el mundo más amplio, pero respetado y honrado silenciosamente por las comunidades que comparten su territorio. Comparto esta historia ahora, al final de mi propia vida, no para revelar secretos que deben permanecer ocultos, sino para transmitir una lección que considero esencial para las futuras generaciones. El mundo es mucho más grande, mucho más misterioso, mucho más sagrado de lo que nuestra ciencia moderna admite. Hay seres que caminan entre nosotros, que cumplen funciones que hemos olvidado cómo valorar, que merecen nuestro respeto y nuestra protección, no nuestro estudio invasivo ni nuestra explotación. El nahual de las montañas de Veracruz es real. No es una leyenda, no es un mito, no es una superstición primitiva. Es un guardián ancestral que honra a los muertos con una dedicación que la humanidad moderna ha perdido casi completamente. Y cuando finalmente llegue mi propio momento de partir, si sucede que estoy solo en alguna montaña remota, no tendré miedo. Porque sé que hay alguien allá afuera, alguien que me encontrará, que me preparará con cuidado, que se asegurará de que no sea olvidado. El guardián de los solitarios, cumpliendo su deber sagrado como lo ha hecho durante incontables generaciones. Esa es mi verdad, mi testimonio, mi última contribución al conocimiento humano antes de que cruce yo mismo ese umbral final entre la vida y lo que viene después.